El diálogo social en Castilla y León a punto ha estado de saltar por los aires en los últimos meses. La relación de la Junta y los agentes económicos y sociales ha sido tensa y repleta de desencuentros, aunque también la pandemia ha afectado a estas negociaciones. Pero finalmente los protagonistas de estos acuerdos se han remangado para que este símbolo tan genuino de la comunidad siga dando servicio a los ciudadanos. Mejorar el empleo es vital para salir de la crisis en la que estamos y para evitar que entremos en una nueva. Junta, sindicatos y empresarios han demostrado que cediendo y pasando página a los cruces de declaraciones se puede trabajar por la comunidad. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. 3 importantes acuerdos en materia social y de empleo se han alcanzado esta mañana en el seno del Consejo del Diálogo Social, después de 7 meses de duras negociaciones y, según sus protagonistas, las más difíciles de la historia de este órgano. Unos pactos que suman 343 millones de euros y que buscan, como decía el presidente Mañueco, revertir los efectos de esta crisis provocada por la pandemia y ayudar a los colectivos más vulnerables. Hoy en Cuestión de Prioridades tenemos a los 4 protagonistas del diálogo social, con los que vamos a analizar la letra pequeña de estos acuerdos y también cómo han sido estos meses tan turbulentos, tal y como lo definía el propio líder de Comisiones Obreras. Precisamente hoy hemos conocido los datos del paro y hay buenas noticias. En Castilla y León baja casi un 5%, suben los afiliados a la Seguridad Social y cierra mayo con 22.000 trabajadores en ERTE, un 9,5% menos que en el mes de abril. Vamos a desgranar ahora estos 3 grandes acuerdos que suman 6 pactos concretos. García Ribote me va a ayudar a resumir todo esto y comenzamos, como no, por el empleo. Buenas noches, Ruth. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el objetivo es conseguir cuanto antes que el nivel de ocupación de empleo se parezca o sea lo más similar a los datos que teníamos antes de la crisis de la pandemia. Sí, digamos que ese es el objetivo principal, pero tampoco podemos perder de vista que con estos acuerdos se busca apoyar a los colectivos con mayores dificultades a la hora de encontrar un empleo. Por ahí vamos a empezar. Lo primero en lo que nos fijamos, el presupuesto. Vamos a verlo, 343 millones de euros destinados a acciones sociales y de empleo. Pero además de eso, queremos saber cuáles son los colectivos prioritarios para esta estrategia que se ha anunciado hoy. Aquí los vemos, los menores de 35 años, los mayores de 45 años y los parados de larga duración. No serán los únicos beneficiarios, también se va a trabajar en la inserción laboral de mujeres desempleadas, víctimas de violencia de género, mayores de 55 años, personas con discapacidad o aquellas que están en riesgo de exclusión social. Para este año, para el 2021, el plan de empleo cuenta con 293 millones de euros. Es alrededor del 85% del presupuesto destinado a los acuerdos. Más cosas, en total se van a llevar a cabo 106 medidas. Algunas de ellas son, por ejemplo, la apuesta por el empleo rural y local. Atención, con esta acción se prevé que se contraten a cerca de 10.000 personas en desempleo. Otra iniciativa, el programa Retos. ¿En qué consiste? Pues en ayudas económicas a las empresas que contraten durante al menos un año a desempleados que procedan del sector de la hostelería y del turismo. Otro de los acuerdos importantes, Ruth, y más en este año donde hemos sufrido el drama de las residencias de ancianos por la pandemia, es el referente a la dependencia. Efectivamente, nuevo acuerdo en materia de atención a las personas en situación de dependencia sobre el que se articulan varios compromisos. Vamos a verlos. Uno de ellos va a aparecer ahora en pantalla, es la reducción de plazos del reconocimiento de la tramitación de expedientes. A partir de ahora se reconocerá la efectividad del derecho al segundo mes de haber presentado la solicitud. Otro compromiso, el que tiene que ver con la ayuda a domicilio. Se refuerza este servicio y se hace incrementando la atención y el número de horas. Y fíjense, porque también aumenta la oferta de plazas residenciales. Hoy no era el momento de los reproches, aunque el presidente de la Junta, el presidente de CECALE y los líderes sindicales han reconocido que han sido negociaciones muy difíciles, incluso han llegado a decir que han sido las más complicadas de la historia del diálogo social. Sí, el proceso ha sido difícil, a pesar de que ya son 7 los pactos firmados en el seno del diálogo social en esta legislatura. Este último acuerdo empezó a fraguarse en noviembre.
y finalmente se ha sellado en el mes de junio. El camino ha sido duro según todas las partes, aunque hoy el presidente de la Junta ha escenificado la unidad con los representantes económicos y sociales. En este escenario de consenso hemos escuchado palabras como estas: diálogo, construir, concordia, lealtad institucional, y es que después de la tempestad viene la calma. Que vuelo de un avión no hay turbulencias. Lo importante es que el avión ha aterrizado correctamente y los pasajeros estamos profundamente satisfechos de haber llegado a este acuerdo. El momento ha sido difícil, muchas turbulencias y mucho año de desencuentros. ¿Estas negociaciones han sido más duras que las anteriores? Sí, pero motivado principalmente por la situación de crisis sanitaria. En este caso ha estado a punto de esa confianza quebrarse, pero yo estoy convencido que eso es un tema ya superado. Y a nuestros seguidores de Twitter les hemos preguntado hoy sobre los efectos de los acuerdos. La pregunta: ¿cree que el diálogo social es un buen instrumento para mejorar el empleo en Castilla y León? Bueno, pues finalmente ha ganado el sí. El 59% considera que el diálogo social es una herramienta útil, sin embargo, un 41% no lo ve tan claro. Está claro, Ruth, que los ciudadanos siguen apostando y creyendo en el diálogo social, pese a tanta turbulencia, como decía hoy el líder de comisiones. Gracias, Ruth. Nada. Bueno, pues tengo ya aquí en mi mesa los 4 protagonistas. La imagen del día era la de esta mañana. Veíamos al presidente Alfonso Fernández Mañueco con el presidente de la patronal y de los líderes sindicales. Esta noche tenemos aquí a la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, que ha peleado y ha luchado también por conseguir que esto fructificara y que firmaran la pipa de la paz, vamos a decirlo así. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Faustino Temprano, secretario regional de UGT. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Y a mi derecha tengo a Santiago Aparicio, presidente de COE Castilla y León. Mira que me cuesta a mí lo de COE. Que cale, nadie ya, esto ya no hay vuelta atrás, ¿no? Unificar la marca a nivel nacional, ¿no? Que creo que es importante. Bueno, pues nada, seguiremos, vamos a llamarlo COE, que es lo importante. Y Vicente Andrés, secretario regional de Comisiones Obreras, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí un día como hoy. Poquito queda para el Congreso Regional, ¿no? Pues el día 29 de junio, sí. ¿Y tiene a la vista algún contrario que pueda presentarse a ese congreso? En el sindicato no hay contrarios, hay alternativas. En principio no parece que la vaya a haber, ¿no? Bueno, pues nada, veremos a ver qué queda. Primera pregunta, ¿dónde ha estado el escollo? ¿Dónde ha estado realmente el atasco para no poder avanzar en este acuerdo después de 7 meses de duras negociaciones? Yo no sé si el complemento de los ERTEs, tan polémico, ha sido, que por cierto apenas se ha hablado esta mañana de él, ha sido, pues realmente es el motivo que ha llevado a que se haya enconado todo tanto. Consejera. A ver, yo niego la mayor. Creo que ha sido difícil, pero que ha sido difícil la negociación, pero no olvidemos que estamos en el primer gobierno de coalición después de mayorías absolutas. Estamos en el primer gobierno que sufre una pandemia, la más grave de la historia, que ha afectado muchísimo a la sanidad, a la economía, al empleo. Estamos en el único gobierno que ha sufrido una moción de censura y que ha superado. Y todo eso unido a que hemos tenido que negociar y acordar, mientras tanto, planes de choque para ayudar a los sectores más desfavorecidos. Recuerdo que uno en marzo, otro en octubre, el pacto de recuperación. Es decir, todo eso ha ido pasando trabajando dentro del diálogo social, acordando dentro del diálogo social y además negociando todas estas cuestiones, todos estos acuerdos que hoy se han aprobado. Lógicamente se ha tardado más por todas esas cuestiones, lógicamente ha habido más dificultad, más conflicto, más encono, si se quiere, por esta razón, pero precisamente porque hemos superado todas esas cuestiones, creo que el de hoy es el mayor éxito del diálogo social en Castilla y León. Hoy el acuerdo que hemos firmado ha demostrado que se superan gobiernos de coalición, que está por encima de pandemias y que está por encima incluso de mociones de censura. Así que yo creo que al contrario, que es un éxito lo que que debemos valorarlo como un éxito el acuerdo de esta mañana. ¿Compartís la visión de la consejera, sobre todo respecto a cuál ha sido el motivo fundamental para que se haya retrasado tanto la firma de este acuerdo? Vicente. Bueno, ha sido una negociación compleja, sin lugar a duda. Ha habido muchas cuestiones que han estado por el medio de todo esto, ¿no? Primero es la primera vez que negociamos con un
gobierno de coalición con un partido que no sea el PP, que es con el que hemos iniciado todo este proceso hace muchos años, y eso ha producido, digamos, dificultades de comienzo de entender cuál era el diálogo social, un partido distinto al que dio a luz este proceso con los sindicatos. Eso fue un elemento importante que dificultó las negociaciones, pero efectivamente... La parte de Ciudadanos del Gobierno ha sido, digamos, más compleja de convencer que la parte del Partido Popular. Es que con quien hemos negociado ha sido con la parte de Ciudadanos, que es con la que estaba todo el plan de empleo, las 4 medidas, igualdad, formación profesional y empleo y prevención de riesgos laborales, estaba en la parte de Ciudadanos. La otra parte que estábamos de dependencia, el tema estaba mucho más engrasado porque veníamos ya de 17 años de acuerdos en materia de dependencia, ¿no? Por lo tanto, sí hemos encontrado ahí las dificultades, pero yo creo que no hay que esconderse en el sentido de decir, al menos desde Comisiones Obreras, decir que el problema estaba centrado en los ERTES, ¿no? Es el complemento a ERTES, que llevábamos ya prácticamente 13 años planteando estos complementos a ERTES, porque la gente que está en ERTE cobra 500, 600, 700 euros, entonces un complemento a esas personas trabajadoras pobres de 200, 300 euros mensuales durante 3 meses es salvar la familia, es salvar la situación. Por lo tanto, es verdad que tienen empleo, no tienen futuro claro, pero al menos para el consumo de las cuestiones básicas nos parecía imprescindible. No podíamos firmar ese acuerdo dejando a la gente más necesitada atrás. Es verdad que hay otros que también están necesitados, la gente desempleada, pero también teníamos medidas de prestaciones y subsidios para los mayores de 55 y para la gente que no tenía otros derechos. Pero el tema fundamental estaban los ERTES. Lo hemos resuelto, que es de lo que se trata, y eso pues... ¿Quién ha tenido que ceder más en esta negociación? ¿Sindicatos, empresarios, la propia consejera? Bueno, yo creo que aquí cedemos todos en bien de los ciudadanos de Castilla y León. Está claro que el objetivo de las políticas activas de empleo es ayudar a los ciudadanos y lo importante no es quién cede, ¿no? Sino que se llegue a ese acuerdo. Se ha llegado, efectivamente había los sindicatos pedían los complementos a los ERTES. Los complementos a los ERTES al final no son una política activa de empleo, suponen una prestación. Así nos lo dijo el Gobierno, contestando a una carta a otra comunidad autónoma respecto a lo que eran los complementos a los ERTES, y las comunidades autónomas, las consejerías de empleo, tenemos que dedicarnos, como bien ha dicho Vicente Andrés, a intentar que los desempleados encuentren empleo. Nuestro objetivo, no olvidemos que los datos de hoy han sido muy buenos, como habéis trasladado, 8.286 personas han salido del paro este mes, y nuestro objetivo tiene que ser recuperar, ¿no? Recuperar la economía, recuperar a esos desempleados, que pasen a tener posibilidades de tener empleo, y esas son las políticas prioritarias. Pero bueno, lo importante es que hemos llegado a acuerdos que en un momento el más complicado, insisto, de la historia, entonces creo que todos, la verdad es que estamos contentos por eso. Vamos a seguir hablando del empleo, que es, digamos, lo mollar de estos acuerdos. Se marcan como objetivo recuperar los niveles de ocupación anterior a la crisis de la pandemia, a la llegada de la pandemia. Estamos hablando de crear, por las cifras más o menos así, a grosso modo, 20.000 empleos. Había 160.000 parados ahí actualmente, 140.000 había en febrero de 2020. Sí. Yo no sé si es una cifra, Faustino, realista y alcanzable. Perfectamente realista, es decir, lo que tiene el plan que hemos firmado esta mañana es que marca objetivos, pero también marca un presupuesto económico. No hay que olvidar de que es un acuerdo para 4 años, pero que anualmente, y las cantidades que habéis dado es para el ejercicio 2021, va acompañado año tras año por un tema presupuestario que tienen que ir en los presupuestos de la comunidad autónoma. Se incentiva sobre todo, y es que además está tasado en cuanto al número de trabajadores que se puede contratar dependiendo de la cantidad económica destinada a cada una de las líneas. Una de las grandes apuestas va a ser por el empleo local que se van a desarrollar las corporaciones locales y las diputaciones, se aumenta el presupuesto considerablemente y además se ponen las condiciones del número de trabajadores a contratar, tiempo mínimo del contrato, que tendrá que ser 6 meses, a jornada completa, y luego se especifican un tipo de ayuda
para las empresas para que puedan contratar. Otra de las novedades importantes que tiene este plan es que no solamente va a consistir en el tema de contratar trabajadores, sino apostamos por un empleo y que sea un empleo de calidad. Apostamos por que no sea un contrato en precario y se beneficia más a aquellas empresas de que la calidad de su contratación sea más positiva que sea más negativa. Y se ha hablado anteriormente, porque también las cifras nos pueden confundir, es decir, este es el acuerdo que más presupuesto económico tiene. Estamos hablando de lo que queda del ejercicio 2021 de más de 300 millones de euros. Quiero recordar de que el anterior acuerdo en estas grandes materias, como fue la segunda estrategia, en su desarrollo durante los 4 años de vigencia, 2016-2020, tuvo una inversión de 700 millones de euros. Si echamos la cuenta de lo que se va a suponer año tras año este plan, pueden duplicar perfectamente al último acuerdo que se firmó en el 2016. Santiago, comentaba Faustino algunas de las medidas relacionadas con el empleo local. Me gustaría también que nos destacaras tú de todas las medidas que hay. Hemos conocido, digamos, el acuerdo marco, ¿no? No hemos descendido todavía a cada una de las medidas, vosotros las sabéis muy bien. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál es la mejor para reactivar y mejorar la calidad del empleo en Castilla y León y llegar a ese objetivo del que hablábamos antes? Bueno, yo creo que... Hablo desde un punto de vista empresarial, claro. Sí, de lo que hoy se ha firmado, estos 3 acuerdos son más bien acuerdos sobre el empleo y acuerdos sociales. No son acuerdos que nos pueden afectar más directamente a los empresarios, como es el Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación, que es un acuerdo que se firmará a posteriori porque creo que su vigencia era hasta final de 2021. Entonces ese yo creo que lo negociaremos a partir de venir del verano, lo negociaremos. Pero creo que hoy cualquiera de los acuerdos que hemos firmado hoy, pero sobre todo fundamentalmente el Plan Anual de Empleo, es el que más puede incidir directamente en el empleo como tal, ¿no? Ese es el que más puede incidir, como del que estaba hablando Faustino. Hay 300 y pico millones que al final de los 4 años va a doblar al segundo plan de la segunda estrategia integrada de empleo, ¿no? Eso creo que es importante y hay que resaltarlo. Y a nosotros fundamentalmente, yo creo que como a todos los que estamos en la mesa, creo que es el principal acuerdo para reactivar el empleo dentro de lo que hemos firmado hoy. Hay temas importantes como la estrategia integrada de empleo, la formación profesional, la prevención de riesgos laborales, que eso también es importante porque eso hace tener más seguridad en el empleo. Fundamentalmente, sobre todo en materia de riesgos laborales, es algo que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, venimos informando a las empresas a través de unos visitadores de cuál es el sistema de prevención que tiene, o el modelo de prevención que tiene que instalar en su empresa para que no se vean en un momento determinado pillados por algo que realmente decían que no conocían antes de que pudiera haber un accidente, que pudiera haber cualquier causa en el cual realmente en la empresa pudiera haber algo que realmente trastocara los planes de la misma, ¿no? En ese sentido, creo que es importante también es importante la igualdad y la corresponsabilidad en el empleo juvenil, en la juventud. Realmente es uno de los graves y escollos que tenemos aquí en este país, es que tenemos prácticamente un 45% de nuestros jóvenes que están en desempleo. Te voy a interrumpir porque Sí. me estás dando pie a algo que quiero que veáis ahora mismo. Nosotros todos los miércoles tenemos una sección, que es la sección La mirada del estudiante, un estudiante universitario de la Pontificia de Salamanca, futuro periodista. Bueno, pues nos da su visión sobre pues las cosas en general, el mundo de la política, etcétera. Hoy le hemos pedido a nuestro compañero que formule una pregunta, que haga de periodista. Tiene el privilegio de tener aquí a grandes líderes económicos y vamos a escucharla y os voy a pedir que le contestéis con brevedad. Va a ser interesante, escuchad. Buenas noches, señora consejera de Empleo de Castilla y León, señor presidente regional de la COE, señores secretarios de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. Tanto yo como muchos universitarios que estamos a punto de salir al mercado laboral nos preocupan mucho las cifras que tenemos tanto en Castilla y León como en España. En Castilla y León, de hecho, tenemos un 32,1% de paro juvenil y en España tenemos un 38% de paro juvenil, que son 20 puntos más que la media europea, que ahora mismo está en el 17%. Mi pregunta es que si ven ustedes alguna solución con respecto al paro juvenil con estas cifras tan preocupantes. Muchas gracias. Consejera, ¿qué le decimos a
Tiene razón en una cuestión que creo que todos debemos trabajar, que todas las políticas activas de empleo y las de formación también deben centrarse en conseguir efectivamente que ese desempleo juvenil se reduzca. ¿Cómo debemos hacerlo? Estando muy en contacto con las empresas. Por esa razón nosotros hemos presentado hace 3 semanas el proyecto Castilla y León Cibersegura, precisamente porque nos hemos reunido con las empresas de digitalización y grandes empresas que se están instalando en otras comunidades para que se instalen en la nuestra. ¿Con qué objetivo? Presentándoles este programa de formación en digitalización de perfiles profesionales en Castilla y León. Si los alumnos que terminan en una formación profesional ocupacional que depende de la Consejería de Empleo, si finalizan los estudios en la universidad y complementan los másters, pues por ejemplo, en digitalización, en ciberseguridad, tendrán oportunidades de empleo. No es razonable, como dice este alumno, que estén formándose alumnos y vayan al desempleo en Castilla y León y, sin embargo, hay empresas de Castilla y León que tienen ofertas de empleo que no pueden cubrir. Eso no es razonable, algo no estamos haciendo bien, ¿no? ¿Está funcionando esa vinculación universidad-empresa de la que llevamos hablando muchos años? Nos gustaría que funcionara mucho mejor, pero yo creo que el problema viene fundamentalmente en que la formación profesional hay que darle la relevancia que tiene. Y hay que apoyarla y hay que impulsarla de una manera importante. Y luego hoy yo lo decía también en la comparecencia y se lo decía a la consejera de Educación, creo que hay que adaptar los grados a las necesidades reales de las empresas, porque ahora mismo en muchas especialidades, en muchas carreras, sobre todo de humanidades, se están creando parados y se está traumatizando a muchos chavales que no tienen posibilidad porque son nichos de mercado muy pequeños donde pueden trabajar. Creo que eso hay que adaptarlo con urgencia a las necesidades de las empresas. Ahora mismo las empresas fundamentalmente están en todo el tema de digitalización, en todo el tema de energías renovables, ingenierías, matemáticas, carreras de esas son las que hay que centrar y si no, realmente fomentar de una manera muy importante y darle la trascendencia que tiene a la FP. Es clave y es fundamental para que se corrija esta situación de desempleo juvenil. Faustino, Andrés, os pregunto, ¿seguiremos viendo a estudiantes universitarios que se gradúan, que se licencian y que se tienen que ir de Castilla y León a trabajar a otras comunidades autónomas? Pues lamentablemente yo creo que sí. Es decir, uno de los graves problemas que tiene esta comunidad autónoma es que tenemos dentro de nuestra juventud una preparación universitaria muy importante, pero lamentablemente la mayoría de ellos aquí no encuentran un porvenir y tienen que abandonar esta tierra después de la inversión que se ha hecho por los ciudadanos a través de sus impuestos en ellos, se les saca rendimiento fuera de otras comunidades autónomas. Yo coincido plenamente con lo que decía Santiago Aparicio y Carlota. Es decir, aquí se trata de ir adecuando, invertir más en formación profesional. Hay que invertir más en formación profesional. Dejemos de hablar tanto de la formación dual y que sea verdaderamente una realidad, porque el tema de la formación dual llevamos hablando mucho tiempo y la realidad no es esa. Y desde luego tener en cuenta de que tiene que haber una mayor colaboración público-privada. Tenemos unas universidades muy potentes en esta comunidad autónoma y lo que se trata es de que nuestros jóvenes que tienen una capacidad de liderazgo importante puedan luego desarrollar su trabajo en esta comunidad autónoma. Desde luego eso es invertir en Castilla y León. Por cierto, Andrés, el siguiente hito del diálogo social es la aprobación creo que es el 4º plan de competitividad industrial. Yo no sé si la pandemia les va a hacer replantear cuál es el modelo industrial de Castilla y León. Si lo que estaba previsto ya no vale y hay que repensar todo esto. Bueno, a ver, las normas de este programa las pones tú y vas pasando cada pregunta, pero yo hay algunas cosas que tengo que matizar. Bueno, sí, por supuesto, puedes hablar cuando quieras. Primero, en cuanto si quieres matizar algo, a los presupuestos de este año. Los presupuestos de la Estrategia Integrada de Empleo, que son 293 millones, como habéis extendido ahí, explicado ahí, es verdad que en cifras son el doble que las del año pasado, pero es que resulta que 173 millones son del Estado y 120 son de la Junta. Entonces, el año pasado solo contaban los propios de la Junta, que son muchos y estamos de acuerdo, pero creemos que hay que enchufar más dinero para el empleo y este año se suman los 173 del Estado. Por lo tanto, no es que haya el doble de dinero
puesto por la Junta, sino que el año pasado no se contabilizaba lo que venía del Estado y este año sí que se contabiliza. Me parece importante decirlo, porque para nosotros se ha quedado un poquito corto. Hemos firmado el acuerdo y sobre él nos responsabilizamos, pero nos hubiera gustado que se hubiera invertido más un año donde hay grandes presupuestos, los mayores de la historia de la Comunidad de Castilla y León, y hubiera hecho falta, ante esta grave crisis económica que hay fruto de la pandemia, que hubiera habido más fondos. Segundo, en el tema de los jóvenes, efectivamente, aquí, como se viene diciendo, los jóvenes se forman en nuestras universidades. Estamos en unas posiciones buenas de formación de jóvenes y se nos van. Se nos van porque no encuentran el mercado laboral acorde con su preparación. Hay nivel tecnológico de nuestras empresas es medio bajo en Castilla y León y la preparación de los chicos y las chicas en las universidades es de alta preparación y por lo tanto aquí no hay oferta suficiente de empleo para absorber, digamos, todo lo que nuestros jóvenes se forman en las universidades. Por lo tanto, esa disfunción es la que hay que ver. También tienen mucho que ver los salarios. Nuestros salarios, como bien se sabe, según las propias estadísticas del Estado, es de las comunidades autónomas con salarios más bajos. Entonces, por tanto, tiene mucho que ver en todo esto. Por lo tanto, hace falta un nuevo modelo de comunidad. Hay que definir hacia dónde vamos en esta comunidad, qué modelo de comunidad queremos, porque hay que acabar ese tránsito de ser una potencia, como lo era Castilla y León en principios del siglo pasado, porque era el sector agrario muy potente, y ahora es una comunidad donde pierde fuelle en la economía del conjunto del país. Entonces hay que dar un volantazo a las políticas de esta comunidad para generar empleo y para generar riqueza a través de nuevas empresas. Y eso también se puede hacer primero desde las finanzas, desde los presupuestos, a través de un endeudamiento mayor para una mayor inversión, y eso se hace también con la política industrial. Y acabo con la parte que tú estás diciendo, que efectivamente vamos a definir ahora en el acuerdo de competitividad qué modelo de política industrial y empresarial queremos para los próximos 6 o 7 años, que es lo que vamos a firmar. Por lo tanto, el próximo acuerdo es un acuerdo importante para definir el modelo de nuestra comunidad, pero el Gobierno autonómico tiene que dar un volantazo porque estamos perdiendo mucha población y se está perdiendo peso de la economía de Castilla y León en el conjunto del Estado. Esos son datos empíricos indiscutibles. Has contestado a 3 preguntas en una sola, ¿eh? Sí. Una apreciación respecto al presupuesto. Efectivamente son 293 millones, aumenta casi en 100 millones respecto al año anterior, lo que es el plan de empleo. Pero no olvidemos que el compromiso de la Junta con los diferentes sectores ha sido de 202 millones en el acuerdo de marzo para ayudar a las familias y a las empresas. 82 millones de un plan de choque que hemos aumentado a 100 millones porque hubo un compromiso del presidente de la comunidad de pagar la ayuda directa a todo aquel empresario que solicitara la ayuda y cumpliera requisitos. Eso nos aumentó el presupuesto de 82 a 100 millones. Eso unido a que en el Pacto de Recuperación hemos ampliado en 20 millones el empleo rural y local con un programa que se llamó COBEL y que ha supuesto el que se pudiera contratar en las administraciones locales a 2.000 personas a mayores. O sea que no todo está en el plan de empleo de Castilla y León y que el presupuesto y el compromiso de la Junta ha sido muy alto, de más de 400 millones de euros para ayudas directas, sin contar la financiación. Así que, quería preguntaros también por la pandemia. La pandemia ha roto todos los esquemas del crecimiento económico. Una comunidad además como Castilla y León, donde ha habido medidas muy restrictivas, bueno, pues entiendo que aún más. Yo no sé si consideran que hay que desescalar en el momento en el que estamos, con los datos de contagios descendiendo, la situación está bastante mejor, si hay que agilizar esa desescalada ya en nuestra comunidad y sobre todo darle normalidad al sector de la hostelería. Santiago, como representante de los empresarios. Nosotros creemos que lo que hay que compaginar es la salud con la economía y hacerlo de la mejor manera posible para que no se pueda retroceder, dar un paso en falso y podamos retroceder. En ese sentido, creo que es fundamental la vacunación. Yo hoy también lo he recordado esta mañana y lo he dicho ahí en la rueda
rueda de prensa. Quiere adelantar la vacunación a los empresarios, le ha pedido ya Francisco Igea, lo ha dicho Sí, bueno, yo al vicepresidente, después del Consejo de Diálogo Social, le he hablado un momento con él, porque nosotros firmamos el plan Sumamos, que lo firmamos aquí está la consejera, también que lo firmamos con el Gobierno, en primer lugar para hacer test de antígenos masivos en las empresas para detectar todos los casos de asintomáticos que pudiera haber y sacarlos de los puestos de trabajo para que no pudieran contagiar y se pudieran aislar en casa y fuera bajando esa incidencia que teníamos tan alta en esos momentos en Castilla. Creo que dio buen resultado y luego también el plan Sumamos, la segunda parte era en la vacunación. Se está haciendo en Valencia, se está haciendo en Andalucía. Está hablando del acuerdo entre COE, la sí, Seguridad el acuerdo Social, de la para poder vacunar de la en las Fundación empresas COE y autónomos, con las mutuas, para poder vacunar en las empresas. Nosotros, lo que hemos dicho, y hoy se lo decía yo al vicepresidente, que teníamos que hacer lo posible por vacunar en las empresas. Nosotros no nos queremos saltar el rango de edad, eso es fundamental. Siguiendo el rango de edad que corresponda a nivel general en la vacunación, ese seguirlo, pero haciéndolo en las empresas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas empresas, sobre todo las que están internacionalizadas, que para salir al exterior lo tienen complicadísimo. Se están perdiendo cantidad de contratos, se están perdiendo cantidad de clientes, se están perdiendo cantidad de negocios o posibilidades de invertir aquí porque es imposible ir a unos ciertos países en los cuales al llegar tienes que hacer una cuarentena de 10, 12 o 14 días y al volver y al salir de allí exactamente igual para entrar aquí en España dependiendo de dónde vengas. Eso para nosotros es un hándicap tremendo. Se está perdiendo muchísimo competitividad por parte de las empresas exportadoras y por eso pedimos que se pueda, igual que se está haciendo en Valencia, en Madrid, en Andalucía y ahora en algunas otras comunidades que se va a hacer, el que se hace aquí en Castilla y León, que fuimos pioneros en firmar este acuerdo con la Fundación COE, el que se implemente esa vacunación a través de las empresas con las mutuas. No sé qué le diría el señor Igea, pero tenemos a la consejera de Empleo. No sé si tiene alguna respuesta a ese adelanto de la vacunación en las empresas privadas. La cuestión es que para que haya adelanto en la vacunación necesitamos vacunas. Si nosotros tuviéramos el número de vacunas, es que además Sanidad está funcionando muy bien, que creo que eso es claro en todas las provincias, en la comunidad. Somos de las primeras comunidades en vacunar a la población y si tuviéramos más vacunas, más población estaría vacunada y no haría falta efectivamente que nos ayudaran desde las empresas. De todas maneras, si hubiera ese número de vacunas suficientes y desde Sanidad no diéramos abasto, entonces sí que, por supuesto, colaboraríamos con las empresas. ¿Por qué? Porque, como bien dice Santiago Aparicio, el plan Sumamos, que ha sido para colaborar, por ejemplo, en el tema de antígenos, pues ha funcionado muy bien. Entonces creo que en este caso podría funcionar igual de bien, pero necesitamos que lleguen vacunas, porque ahora mismo lo que no podemos tener es a los sanitarios que están preparados y lo están haciendo muy bien sin vacunas y que estuvieran vacunando a las empresas. Lo que dice Santiago es perfectamente compatible. Si llegan las vacunas y no damos abasto, pues efectivamente podríamos solicitar la ayuda como están haciendo otras comunidades. Respecto a la relajación de las medidas restrictivas, Vicente, Faustino, ¿habría que agilizarlas en Castilla y León? ¿Hay que empezar ya a relajarse aún más? ¿O el ritmo que llevamos y la desescalada y los niveles en los que estamos son los adecuados? Nosotros en los temas sanitarios y científicos no entramos. No entramos porque no nos corresponde, ¿no? Para nosotros lo principal es la lucha contra la pandemia y vacunar al máximo de la población y acabar con este maldito virus, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo, creo que del conjunto. Y hay que dejar a los científicos y a los sanitarios que sean los que actúen. Nuestro deseo sería que la economía se recupere pronto y que se establezca la normalidad, pero efectivamente hay que dejar opinar y decidir a los científicos, a los sanitarios, que son los que tenemos que fiarnos de ello y por lo tanto nosotros exigir que se cumplan las normas. No cuestionamos las medidas sanitarias que ha hecho la Junta de Castilla y León ni el Gobierno, creo que no nos corresponde. Sí exigir protección a los sanitarios, protección a los trabajadores, en fin, medidas digamos de protección a la ciudadanía, que es lo que nos interesa, y garantía del servicio público, como se ha demostrado que es eficiente y ha salido reforzado esta crisis. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, 5 minutos, y a la vuelta analizamos los momentos más tormentosos de estas negociaciones. No se vayan porque va a dar mucho de sí. Hasta ahora.
Pues seguimos en directo en Cuestión de Prioridades, son las 10:10 de la noche y vamos ahora a recordar en imágenes y declaraciones los momentos más tensos de la negociación del diálogo social. Nunca se habían recriminado cosas tan duras como las que se han dicho los protagonistas de este órgano en los últimos meses y a punto estuvo de irse al traste todo un símbolo de la comunidad. Ruego hacia Ribote, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Francisco Igea desde un principio quiso cambiar algunas cosas. Sí, de hecho, uno de los caballos de batalla tuvo que ver con la inclusión de las ayudas a los ERTEs en el Plan Anual de Empleo, a lo que Igea era contrario. La relación del vicepresidente de la Junta con los agentes económicos y sociales ha sido tormentosa en determinados momentos. Las negociaciones fueron arduas e incluso llegaron a estancarse. Finalmente vino el desbloqueo y los tensos momentos pasaron a un segundo plano. Vamos a recordarlos. Multitud de acuerdos listos para firmar, pero nadie se puede instalar en el chantaje permanente. Creo que se está actuando de mala fe. La cosa está muy tensa. Ante un problema tan gordo como el que tenemos, que es santo y seña de esta comunidad, el no tratar de resolverlo. Yo creo que sería suicida por parte del presidente. Esta administración no va a ceder al chantaje. Y no hay diálogo social, hay un monólogo social. La situación que tenemos en estos momentos puede empeorar de aquí a 15 días. No se puede negociar así. Esto no son maneras. Se está actuando contra el diálogo social que ha generado paz social durante muchísimos años aquí en Castilla y León. Bueno, se han dicho cosas muy duras, ¿eh? Ha habido momentos muy tensos. Te voy a preguntar a los agentes económicos y sociales, ¿se han sentido ustedes cuestionados desde el principio por el vicepresidente? También por la consejera que tenemos hoy aquí. Voy a decir algunas de las cosas, algunos de los enfrentamientos más evidentes y que se han hecho públicos. La Junta criticó que fueran juez y parte en el reparto de los fondos de los cursos de formación. La consejera de Empleo dijo en una entrevista que los 11 millones directos que reciben sindicatos y patronal se pueden repartir un poco mejor entre otros sectores o iniciativas. También la Junta quería incluir a nuevos agentes económicos, algo que ustedes siempre han rechazado. ¿Qué ha pasado, Vicente? Bueno, muchas cosas, sí, ¿no? Han pasado muchas cosas, han sido un año de turbulencias, como decíamos esta mañana en la rueda de prensa, pero bueno, lo importante es que hemos llegado a un acuerdo. Entonces, yo no me gustaría demasiado hurgar en las heridas del pasado, sino mirar al pasado futuro, reciente, ¿no? Muy reciente. Pasado reciente, pero hoy ha sido un punto de inflexión. Hemos llegado a un acuerdo que contiene 6 acuerdos y hemos diseñado, digamos, los plazos para el siguiente acuerdo, que es posiblemente julio o principios de septiembre, entre ellos el acuerdo de competitividad. Entonces, miramos hacia adelante, hay un entendimiento ya y una aceptación del papel de cada uno. Yo creo que ha habido un problema de entender el papel que tenemos, en este caso los sindicatos, en la sociedad, y eso ha llevado tiempo a que el gobierno, un nuevo partido que entraba por primera vez en un gobierno, entendiera el valor de lo que representan los sindicatos, ¿no? en la sociedad. No somos garantía de la democracia. ¿Alguien se imagina un país, un planeta sin sindicatos? ¿Cómo sería? ¿Alguien se lo puede imaginar? En una empresa, una gran empresa, en una administración pública, que no haya sindicatos, que no haya organizaciones de trabajadores, ¿cómo sería el mundo? Sería absolutamente distinto. O sea, somos una parte indispensable de la sociedad. Nosotros aquí en Castilla y León hay 1 millón de trabajadores, 1.100.000, y nosotros, UGT, Comisiones Obreras, somos los más representativos según la ley. Representamos al conjunto de los trabajadores. Negociamos más de 700 convenios colectivos. Estamos en más de 4.000 empresas. Es decir, tenemos una representatividad de casi 140.000 afiliados entre las 2 organizaciones sindicales. Somos una fuerza viva de la sociedad. No hay otra organización ni partido que tenga la afiliación que tenemos en los sindicatos, y nosotros lo que queríamos hacer es comprometernos con nuestra gente y queremos trabajar en el diálogo social para hacer leyes favorables a los trabajadores y a las trabajadoras, que es nuestro cometido, y la patronal hacer cosas favorables a los empresarios y el gobierno al conjunto de los ciudadanos, y cada uno tiene un papel. Por lo tanto, nosotros hemos defendido la necesidad de que los sindicatos aportemos, nos comprometamos con los problemas de nuestra comunidad para salir adelante. Y eso, un partido nuevo, le ha costado aceptarlo, y nosotros también cambiar algunas metodologías. Todos hemos flexibilizado. Y Ahora le pregunto a la consejera, Santiago, yo sé que hoy es un día, como dice él, de paz social,
Pero yo no sé, durante esos momentos, estos 7 meses, hemos visto ahí unas imágenes suyas muy enfadado. No sé si se han sentido especialmente atacados o señalados por el vicepresidente de la Junta. Bueno, ha sido realmente unos meses pues, difíciles y complicados, porque yo creo que no nos hemos entendido los unos a los otros en un principio. Creo que pues, nosotros teníamos un modo de actuar y de trabajar en el diálogo social, y creo que bueno, ha venido este nuevo gobierno y ha implantado, bueno, o quería trabajar de otra manera diferente a la que estábamos trabajando nosotros. Y en ese sentido, creo que muchas veces no se ha sabido analizar bien cuál era la situación de cada uno, tanto por un lado la parte del gobierno como por otro lado la parte nuestra. Y ha habido temas que los veíamos fáciles y que los veíamos de total y absoluta necesidad, como por ejemplo, y es el tema, no hemos hablado todavía, es el tema del SERLA, que creemos que era algo fundamental para las relaciones laborales y que realmente se tenía que implementar de una manera sí o sí, ¿no? Entonces no hemos contado, lógicamente, que había una parte en la que no lo veía de esa manera y que pretendía hacerlo de otra manera. Pero bueno, yo creo que esas diferencias poco a poco se han ido superando. Creo que al final lo que ha imperado es la cordura y la necesidad de llegar a un pacto total por parte de los agentes del diálogo social y del gobierno y sacar adelante una serie de materias que nos estaban demandando la sociedad y que no podíamos permitirnos el dejarlas estancadas. Creo que ha sido esa falta de entendimiento y esa falta de creer, ¿no?, en lo que algunas veces nosotros pensábamos que debía ser de una manera y el gobierno pensaba que debería ser de otra. Bueno, eso yo creo que poco a poco hemos ido limando asperezas. Hay un compromiso importante por parte de la consejera que a nosotros nos hizo ver el que se iba a retomar el tema del SERLA y tratar de solucionar, y después de que se firmaran estos acuerdos ya de cara al año que viene, pues centrarnos ya más en el tema del SERLA y negociarlo para tratar de implementarlo en otras provincias, resolviendo de antemano todo lo que hay en Valladolid, y eso pues realmente pues nos ha dado confianza, nos ha vuelto a generar en creer en que bueno, el gobierno que comprendía las situaciones que nosotros estábamos demandando, y eso al final nos ha hecho llegar, yo creo, a los acuerdos tan necesarios como los que teníamos que firmar. Ambos le reprochan que ha faltado entender la esencia de lo que es el diálogo social. Usted en alguna entrevista ha llegado a decir incluso que se sentía decepcionada y que no creía en esa imagen idílica del Consejo del Diálogo Social existente hasta ahora. Sí, yo, como en todo en la vida, para mejorar y para avanzar, hay que adaptarse, ¿no?, a los nuevos tiempos. Es verdad que yo me incorporo en un momento en el que, por ejemplo, se ha presupuestado 6 millones de euros para complementos a los ERTEs cuando había 202.000 personas con unas ayudas que no llegaban, que hubiéramos tenido que ampliar para llegar a esas 202.000 personas con 100 millones de euros. Era casi la mitad del presupuesto de la consejería, era imposible. Me encuentro con cuestiones enquistadas como, bien dice Santiago, el SERLA, que... Servicio de Relaciones Laborales es una fundación de la Junta de Castilla y León, que también con una situación enquistada. Entonces me encuentro con eso, con la pandemia, con tener que sacar las ayudas, negociar los planes de choque y el diálogo social exigiendo cuestiones que no eran en ese momento prioritarias porque teníamos otras cuestiones mucho más importantes. Entonces, mi decepción era en que ellos no veían lo mismo que yo veía, ¿no?, que había otras prioridades en ese momento. En todo caso, como bien dice Santiago, hemos ido solucionando esas cuestiones, estamos teniendo reuniones, por ejemplo, el SERLA necesita el doble de presupuesto. Nosotros habíamos propuesto que lo financiaran el diálogo social parte para poder cumplir con lo que ellos nos pedían, que es extender el SERLA, y al final nos hemos comprometido a financiar el 100% la Junta de Castilla y León. Ahora mismo necesita solo la oficina de Valladolid el doble de presupuesto y nos hemos comprometido, que eso lo sabe Santiago también, y los representantes sindicales, a cumplir con ese presupuesto, a incorporar más personal que necesita solo la oficina de Valladolid. Es decir, hay un compromiso por parte de la
a otras provincias este servicio? ¿Es posible? Es que de momento vamos a solucionar el problema de Valladolid y luego, cuando todas estas cuestiones tan complicadas que estamos viviendo, cuando terminen estas ayudas a los sectores, cuando tengamos claro lo que supone a nivel presupuestario la oficina de Valladolid, que ha empezado a solucionar conflictos individuales, que antes solo solucionaba los colectivos, y sepamos qué presupuesto necesitan. Esto es como cualquier empresa, ¿no? Cuando vas a abrir necesitas una estrategia, un plan, unos recursos, de dónde los voy a sacar, y yo creo que todos estamos en esa línea, en que vamos a estudiarlo. En ningún caso está cerrado, por eso está abierto a la negociación, y vamos a ver de aquí en adelante cómo todo, yo creo que se va solucionando. Pero vamos a decir que efectivamente ha habido cuestiones complicadas y sinceramente también teníamos muchas entidades que ahora son muy representativas en Castilla y León, centros especiales de empleo, cooperativas. Es que ha habido muchas entidades que nos han pedido, más de 16, que tenemos incluso cartas, tenemos mails, pidiéndonos poder participar en el diálogo social. De alguna manera hay que... Quería abrir yo ese debate ahora mismo. Faustino, ¿por qué les cuesta tanto que otros agentes económicos puedan entrar en el Consejo del Diálogo Social? Estoy pensando en las SOPAs, en las organizaciones agrarias, en los sindicatos agrarios. ¿No enriquecería más el Consejo cuanto más gente esté? ¿O esto es un compartimento estanco y los agentes son los que están aquí representados y no puede entrar nadie más? Vamos a ver, es que yo creo de que se ha mandado un mensaje equivocado a la sociedad. Una cuestión es el diálogo social, que está legislado, está en el Estatuto de Autonomía, está legislado a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, y otra cuestión es la participación institucional. Diálogo social dice claramente, y es lo que se desarrolla en todas las comunidades autónomas, en el Gobierno de la Nación y a nivel de la Unión Europea, son los agentes sociales y económicos más representativos. A nivel de los sindicatos, todos los días celebramos elecciones sindicales, y si obtienes a nivel de comunidad autónoma por encima del 15% de representatividad, estarás en la mesa del diálogo social. En una comunidad tan agraria como Castilla y León... Sí, sigo corta. Luego, por parte de la patronal, pues la organización más representativa, que en Castilla y León es la COE, porque viene también a nivel estatal. Entonces, legalmente en el diálogo social viene institucionalizado quiénes son los que participan. Pero hay que diferenciar entre lo que es el diálogo social, quién estamos ahí, y lo que es la participación institucional. Y hay un planteamiento de los sindicatos, pero también de la patronal, de abrir la participación institucional a la sociedad civil. Y hablando de la sociedad civil, son de aquellos colectivos organizados, de las SOPAs, de consumidores, de otras organizaciones que puedan opinar. Y eso le hemos presentado el proyecto. Hay una ley de participación institucional en Castilla y León que está obsoleta, por cierto, y hay que refundar. Y luego, hablando de participación institucional, también hemos planteado que dentro del Consejo Económico y Social se actualice la participación de otros agentes sociales y económicos en cuanto está aquí. Porque sí creemos, por parte de los agentes del diálogo social, sí creemos en una democracia participativa. Sí, eso lo comentaba esta mañana Vicente Andrés. Y qué mejor que una democracia participativa, que en foros institucionales puedan haber otra serie de agentes. Y también digo muy claro, si hemos tenido muchas dificultades dentro del diálogo social, los 4 que estamos aquí, para llegar a acuerdos, no sé a quién lo teníamos que haber abierto y tal. Porque también digo una cuestión, dentro del diálogo social, no de los acuerdos que hemos firmado hoy, pero por ejemplo dentro del plan de competitividad, del futuro plan industrial de Castilla y León, se está teniendo en cuenta y están participando y estamos escuchando a otras organizaciones que no son solamente del diálogo social. ¿La Junta vería bien que entraran los sindicatos agrarios en el Consejo del Diálogo Social? De hecho, nos lo han pedido. La cuestión es que, como bien dicen ellos, la ley del diálogo social establece que son las entidades más representativas, las organizaciones más representativas, las que realmente están en la Comisión Permanente y en el Consejo del Diálogo Social, es decir, la que toman la última decisión. Bien, es cierto que, como se está trasladando, es muy importante que en este momento contemos con una línea, digamos, en comisiones, a través institucional, como sea. Tenemos que escuchar al resto de sectores y tan relevantes. La segunda industria más importante de Castilla y León es la agraria. No puede ser que no contemos con ellos, con los centros especiales de empleo, con la empresa familiar, que son las 100 empresas más importantes de Castilla y León. Entonces, todas las propuestas enriquecen el diálogo social, lo fortalecen y en eso estamos. Yo creo que podemos llegar al final a un acuerdo y creo que se fortalecerá mucho más y saldremos más reforzados todos.
Sí, una matización. Sí. Hay también consejos de diálogo social, donde no estamos los que estamos aquí, y están las organizaciones agrarias, y hay otro consejo de autónomos donde están los autónomos. Y nosotros ahí... Consejo Regional Agrario, me imagino que sí, está... Sí. Vale. Bueno, antes de terminar, me gustaría tener una breve valoración de los invitados de hoy, de la que podría ser la frase del día. No tiene nada que ver con el diálogo social, vamos a cambiar totalmente de tercio, pero quiero saber qué opináis. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha respondido a las críticas sobre la nueva factura de la luz, cuyo tramo, como saben, es más barato entre las 12 de la madrugada y las 8 de la mañana. Y esta es la respuesta que ha dado a esta polémica medida que nos afecta a todos y también a muchas empresas. Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién plancha. ¿Plancháis? Yo eso no. Sí. Vale. Yo no. Reconozco que no. Otras cosas sí, pero planchar no. No sé, ¿qué os parece, Ana Carlota? Me parece que quien venía a rebajar el precio de la luz diga esta frase, esta perogrullada, porque no se puede denominar de otra manera, pues es que no es no parece una vicepresidenta del Gobierno, de verdad. O sea, la luz es que es esencial para cualquier familia, supone un coste enorme para cualquier familia. Yo que tengo 2 hijos, además, hay que poner lavadoras, secadoras, que nos estén diciendo además que el horario más barato es 3 de la mañana, lo que supone perjudicar a los vecinos, es que da hasta vergüenza, de verdad, tener que hablar de este tema. Y las declaraciones de la ministra, para mi gusto, pues no son propias de una vicepresidenta del Gobierno. Las empresas van a notar mucho la subida de la luz, me imagino. Sí, las empresas está claro que lo vamos a notar, y lo llevamos notando, es uno de las partes del presupuesto de las empresas que más nos hace que seamos menos competitivos, ¿no? Realmente eso nos preocupa enormemente, porque aquí hay una gran producción en España de renovables, pero nos falta fundamentalmente una interconexión con Europa, porque seríamos exportadores de energía, porque ahora mismo no se puede almacenar, seríamos exportadores de energía, y eso nos supondría abaratar muchísimo el coste de la luz. Eso es algo fundamental, que hay que trabajarlo mucho, hacer grandes líneas para conexionar sobre todo con Europa y poder transportar la energía y venderla allí. Porque ayer yo oía en un programa de radio a un experto en el tema de luz, y decía que si toda la provincia de Cuenca estuviera llena de placas solares, con las placas solares de todo lo que es los kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Cuenca, se podría abastecer de energía a todo el mundo. Vicente, muy rápidamente. Es importante eso, ¿no? Es importante. ¿El temazo es quién plancha o el temazo es la subida de la luz? Yo creo que ha sido desafortunado el ejemplo. Estoy de acuerdo con la corresponsabilidad, pero no para este tema. Aquí el problema de las eléctricas es que las eléctricas, las digitales, las farmacéuticas son quien dominan el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que meter mano a las empresas eléctricas, porque no puede ser que suban la factura de la luz, que influyen los ciudadanos en las empresas y tengan unos beneficios estratosféricos. No puede ser, eso hay que meter mano a ello. El Gobierno y el Ministro parece que están estudiando esa idea, y esa es la solución, no levantarse antes, no cambiar nuestros ritmos de vida para consumir o gastar menos, ¿no? Hay que meter mano a las grandes eléctricas, que es quien domina el mundo, junto con las digitales y las farmacéuticas. ¿Alguien se imagina que si hay un apagón digital, cómo sería el mundo? O si hubiera un apagón de las eléctricas que dejaran de transmitir, eso sería todavía mucho más trágico, no sanitariamente, pero que la pandemia de ahora. Sería un caos para el planeta, ¿no? Si me permites un segundo, yo creo que ya no es ir contra las eléctricas, sino hay que ir contra el recibo de la luz, en el cual está soportando cantidad de impuestos y cantidad de subvenciones por parte del Estado, que se acumulan en ese recibo de la luz, que no hay quien lo entienda, y que realmente es la verdadera causa de daño hacia las empresas y hacia los particulares. Eso es lo que hay que atacar. No hay que atacar a las empresas, porque las empresas ahora mismo están ahí en este momento rigiéndose
por lo que dice y por lo que marca el Gobierno, porque todas las eléctricas están total y absolutamente controladas por las decisiones del propio Gobierno. O sea que en ese sentido están a lo que dice el Gobierno y no están a otra cosa. Y no actúan por su cuenta. Bueno, permitidme que cambiemos un poco ya, nos relajemos un poco. Quería decir, Faustino, algo, me mira con cara como diciendo, por favor, déjame 10 segundos. Sí, 10 segundos. No estoy de acuerdo con las declaraciones de la ministra y le diría una cuestión, de que el tema de la energía, el tema de la luz, afecta al conjunto de los ciudadanos de todo el país y sobre todo a las familias más vulnerables. Por lo tanto, tiene que pensar más en las personas y tiene que abaratar el precio de la luz, porque lamentablemente hay muchas familias en esta comunidad y en este país que ni siquiera pueden pagar el recibo mensualmente y están sufriendo cortes de electricidad. Pues donde van a apagar la luz ya, de casi de inmediato, es en la redacción del Mesetarian Review. Nos vamos a ir rápidamente a conectar con Karen Verdejovic, que igual hasta la pillamos durmiendo. Vamos a ver. Un lobito. Está con una cabra este. 2 lobitos. 3 lobitos. Ay, antes contábamos ovejitas para conciliar el sueño, pero desde que hay tantos lobos... Buenas noches, José Luis, que das color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada la convocatoria de una manifestación de ganaderos frente al Ministerio de Transición Ecológica para protestar por el exceso de protección al lobo ibérico. En Mesetarian Review nuestro horizonte eres tú. Pues nada, nunca la habíamos pillado en la cama a Karen Verdejovic, alguna vez tendría que ser la primera. Se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias a los 4, Faustino, Ana Carlota, Santiago, Vicente. Bueno, yo creo que ha sido de mucho interés este debate sosegado, tranquilo, después de tiempos tan convulsos. Bueno, era necesario que el diálogo social resistiera, incluso, bueno, pues se fortaleciera. Nos vamos, mañana ya saben que a las 9:30 volvemos aquí a Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión. Les espero, hasta mañana, buenas noches.